Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos. Gloria a Dios que podemos estar aquí reunidos en adoración al Señor, expuestos a su palabra. Así que gloria a Dios por este tiempo, porque a pesar de la lluvia, pues pudimos venir. Que quiero que me acompañen buscando en sus Biblias la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3. Vamos a estudiar hoy del versículo 3 al versículo 7, pero en honor al contexto vamos a leer desde el versículo 1 nuevamente. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Acompáñame orando. Señor, te agradecemos por esta palabra viva. Te agradecemos, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas, porque Cristo Jesús es el único que hoy nos permite presentarnos aceptos delante del Padre. Por medio de Cristo Jesús hemos sido nosotros también abundantemente llenos del Espíritu Santo, para que hoy esta palabra pueda germinar en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra expuesta y no palabra de hombres. Pueda, Señor, alimentarnos a través de esta palabra fiel. Que pueda, Señor, también animarnos a nosotros a vivir la nueva vida en Cristo, a entender que somos herederos en Él por medio de la justificación que ha sido obrada en nuestro favor de la vida eterna. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados hermanos, pueden tomar sus asientos. La semana pasada veíamos cómo Pablo le está llamando a Tito a recordar, eso está en el versículo 1, a recordarles a los cretenses que estuviesen sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Y veíamos que el objetivo de esa sujeción no era simple y sencillamente decir: miren, ustedes tienen que sujetarse sí porque sí, sino que el objetivo de esa sujeción era mostrar públicamente el fruto de la buena obra de Cristo Jesús. Ese era el objetivo. La obediencia real no era a las autoridades, la obediencia, y no real, la obediencia no era a las autoridades humanas, sino al Señor. Y en obediencia al Señor, la autoridad, ¿se acuerda usted que vimos ampliamente, desde todas las escrituras, que la única autoridad suprema es Dios mismo?
Veíamos que el Señor había hablado de su autoridad suprema de todas las cosas. Veíamos que Jesucristo mismo, tras haber muerto, resucitado y al estar dispuesto a ascender, le dice a sus discípulos: toda autoridad o toda potestad, dicen otras versiones, se resume en lo mismo, me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por ende, el Señor no es que está sin autoridad en la tierra. No es que le está diciendo: miren, las autoridades terrenales a las que ustedes se deben sujetar, es que ellos son los que aquí mandan. No. La sujeción a las autoridades terrenales, veíamos que en el capítulo 2, que es el mandamiento que el Señor, al haber manifestado su gracia, nos dio, de que viviésemos vidas justas, piadosas, que pudieran mostrar al mundo el ejemplo de vida de Cristo, de tal manera que las autoridades mismas iban a poder ver ese ejemplo de vida. Entonces la obediencia es al Señor, como Jesús es obediente al Señor. Y esa obediencia al Señor, mis hermanos, yo los quiero recordar un poquito y empapar de nuevo de la prédica del domingo, por si ya se le olvidó a usted, y los quiero llevar brevemente a 1 de Juan 5, del 1 al 4. Providencialmente el Señor está compaginando estas enseñanzas, porque realmente no es que estuvieran tan diseñadas ni planeadas, no somos tan inteligentes, pero el Espíritu Santo sí lo es. Y se ríe el hermano Fer. Aquí está la palabra de Dios. Mire qué hermoso lo que hemos estado leyendo el domingo, y que hoy es totalmente lo que vamos a entender sobre esa obediencia, como la obediencia de Cristo. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama, póngale ojo a esa palabra, todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Y guardamos sus mandamientos. Ok, le obedecemos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y aquí viene algo hermoso. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Todo aquel que ha nacido de Dios, mis hermanos, encuentra la obediencia a Dios como algo que no es gravoso, como algo que no le causa un pesar. Yo con esto no estoy omitiendo la lucha diaria que usted tiene con su pecado. Eso no lo estamos omitiendo. Pero el genuino creyente se deleita en hacer la voluntad del Señor. Sufre cuando ha pecado, porque peca. Usted va a pecar, hermano. Usted va a salir de este lugar y usted va a cometer alguna cantidad de pecados de aquí en lo que falta de la noche antes de dormirse. No lo estoy queriendo desconsolar, simple y sencillamente le estoy queriendo decir la realidad, pero una realidad que en Cristo Jesús ha sido ya vencida, en la cual, después dice también en Tito 2, estamos aguardando la manifestación de la gloria de Dios. Pero ¿se acuerdan que decíamos que ese aguardar es una mala interpretación, pensar que se trata de un acto pasivo? Bueno, vamos a esperar que venga Cristo. No se trata de eso, hermano. El aguardar la manifestación de la gloria de Dios por medio de Cristo, de su manifestación, es lo más activo que usted se puede imaginar como creyente. Porque de ahí en adelante lo que empieza a hacer Pablo en el capítulo 2 es literalmente mandar a que con toda autoridad Tito enseñara que el Señor había escogido un pueblo para posesión suya. Y ese escoger a un pueblo, ¿se acuerdan que hablábamos del aspecto político del evangelio?
La idea la estaba tomando Pablo del Antiguo Testamento, del Éxodo. El Señor había escogido un pueblo y ese es el mensaje que toda la Escritura nos viene transmitiendo. Y hoy Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios, es el rey sobre un pueblo, el cual Él ha sacado del Egipto espiritual. Él le ha dado verdadera libertad y hoy ese pueblo tiene que obedecer a su rey. Y esa obediencia no es gravosa. Pero fíjese, esto es sumamente relevante porque si nosotros entendemos que este fruto de la manifestación de la bondad de Dios no es un fruto natural en el mundo caído, en seres humanos caídos, nosotros comenzamos a entender de mejor manera, hermanos, la obra de Cristo que ha sido hecha en nuestras vidas, si es que en verdad el Espíritu Santo de Dios habita en usted, hermano. Si no, cree en Jesucristo, no se preocupe. Aquí estamos predicando el Evangelio para eso. Pero si usted tiene el Espíritu Santo en usted, usted ha sido partícipe de una obra de Dios la cual no es natural del mundo caído. Y es importante volver a la caída porque es de esa manera que nosotros entendemos el por qué este mundo es como es. El por qué las autoridades de este mundo son autoridades que no son precisamente ejemplares en cuanto a la piedad. Habíamos visto que la sana doctrina y la piedad van de la mano. Eso implica que donde no está la verdad del evangelio, hermano, no es posible que la piedad, lo que es la verdad de Dios produciendo obras de verdadera justicia, exista. Puede haber apariencia de piedad, puede haber moralismo humanista, puede haber muchas de estas virtudes. Los seres humanos no perdimos la imagen de Dios, pero la imagen de Dios fue altamente distorsionada y fuimos separados totalmente de Dios. Entonces, cuando usted entiende esto, usted entiende que este texto, el versículo 3, nos está llevando a la naturaleza caída y nos está llevando a entender esto en contraste con estar sujeto a los gobernantes. Fíjese que ahí ocurre un pequeño contraste interesante, porque todo aquel que piensa que esto es un diálogo de Pablo casi que favoreciendo o tirándole flores a los gobernantes, debe darse cuenta que la contraposición de los gobernantes es que nosotros también sujétense a los gobernantes. Básicamente dice eso. No me quiero saltar la palabra, nos volamos hora y 10 minutos la vez pasada viendo esto, así que no me estoy saltando la palabra, pero ahorita dice, fíjense, recuérdenles que estén sujetos y adelántese al 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. ¿Se había puesto a pensar en eso? Sujétese a los gobernantes, a las autoridades. En el 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Mi hermano, la naturaleza caída es la explicación, el pecado, mi hermano, el principio del evangelio. Si usted va a predicar el evangelio, usted no puede omitir la caída, porque entonces ahí ya va mal. La persona le va a hablar de que no le parece justo, de que Dios, y por qué Dios permitió esto, y va a empezar a poner a Dios al nivel suyo como si nada hubiese pasado. Pero hay que irnos antes, hay que agarrar nuestra Biblia y darle un buen bibliazo hasta las primeras páginas. Y ahí usted se va a dar cuenta que la cuenta no estaba a cero. La caída es el evento con el cual usted debe de comenzar su predicación
del evangelio. Y no solamente la caída, la creación obviamente, pero la caída es el punto que hace necesario el evangelio. Entonces, cuando nosotros veíamos esto, nos íbamos nosotros a Génesis y veíamos que la tierra por el pecado había comenzado a ser una tierra hostil, pero esto tiene un origen. La caída como evento inicial es que Adán y Eva debían de obedecer a Dios. ¿Se acuerdan cómo debían de ser los mandamientos de Dios para aquellos que son hijos de Dios? No gravosos. Por ende, la obediencia de Adán y Eva no debía de ser gravosa, mi hermano. Pero ellos en rebeldía, en aborrecimiento, en desobediencia, cometen el pecado. Génesis 3, capítulo 6 al 7, versículo 6 al 7, yo se lo voy a leer. Dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y lo comió. Primero que nada, decirles que todas estas descripciones eran verdaderas acerca del árbol. Lo que no era verdadero era que la mujer y posteriormente Adán, quien es el responsable de todo esto, quiero aclarar, no estoy siendo misógino, el responsable de todo esto es Adán, porque él es la cabeza del pacto de Dios en la creación. Y entonces viene y su mujer, que claramente estaba siendo descuidada por él, que claramente no estaba recibiendo la palabra de él, se acerca y observa una realidad sobre este fruto. Y es que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Conocieron su desnudez desde la inmadurez en la cual el Señor no les había dado acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. La desobediencia en falta de amor por el Señor, en evidentemente el hecho de que los mandamientos de Dios se volvieron gravosos para Adán y para Eva, porque Adán no pone ningún debate. De hecho, los roles están invertidos. Aquí ya me voy a meter a charla matrimonial, pero aquí están invertidos los roles. Y la mujer viene y le lleva alimento al hombre y el hombre lo recibe y sucede el pecado. Aquello que Dios había prometido, el hombre lo intenta arrebatar en la carne. Ya hemos hablado de ese concepto antes, lo platicábamos cuando estábamos predicando en Corintios hace algunos meses. El pecado puede también ser definido como la búsqueda carnal de arrebatar aquello que Dios ha prometido en el Espíritu. Y luego eso se desenvuelve en toda la Escritura. Y entonces lo que ocurre acá es que el pecado contra Dios no tardó, mi hermano, primero que nada, en causar la separación con Dios, que ahí es donde debe de partir su predicación del evangelio. Tú estás separado del Señor. No venís en una condición neutral, venís en enemistad con Dios. Pero el primer fruto del pecado vertical, y como el hermano Jonathan nos explicaba muy bien, me encantó esa ilustración de la L, que no la voy a hacer ahorita porque no sé para qué lado es, creo que es para acá, ¿verdad? Ahí les hice yo una L correcta. Ok, yo la hice al revés, yo la vi al revés. Interesante, hermano. El efecto espejo. Aquí lo que sucede es que el pecado contra Dios no va a tardar en hacer ese efecto en él. ¿Qué sucede? El pecado contra Dios no tardó en dar fruto, el pecado contra el hermano. Si usted se va a Génesis 4:8, usted va a ver que dice: Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo.
Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ok, aquí empieza a tener un poquito de sentido por qué el hermano Carlos se fue a Génesis. Lo que dice al final del versículo 3 es exactamente esto. Dice al final del versículo 3, aborrecibles, ¿se acuerdan que lo medio vimos? Aborrecibles en el sentido que nosotros vinimos, pecamos contra Dios, nos volvimos pecadores, injustos, fuera, expulsados de la gloria de Dios, aborrecibles. Pero mire lo siguiente, odiándonos unos a otros. El pecado contra Dios no tarda en dar su fruto, o en dar más bien su obra de la carne, como la describiría Pablo en Gálatas, contra el hermano. Por ende, esta es la forma en la que el mundo sin Cristo funciona, mi hermano. Yo por eso siempre insisto, usted quiere entender bien la Biblia, entienda bien el Génesis, porque ahí va todo encapsuladito en chiquito. Eso es lo que va creciendo y se va expandiendo. Los temas se van haciendo grandotes desde ahí. La tierra funciona de esa manera. El hombre ha pecado contra el Señor y ese pecado contra el Señor hoy se está extendiendo hacia el hermano, porque somos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Y alguno dirá, bueno, pero la gente del mundo se ama, celebran el amor, tienen romances. Yo no miro lo que estás diciendo, mi hermano. Si usted en este mundo y bajo los parámetros de este mundo no complace el deseo egoísta de cada ser humano de llenar el corazón y la satisfacción del corazón de la otra persona, a usted le van a dar una patada. Sea el papá, sea la abuelita, sea el hombre más guapo del mundo, la mujer más hermosa del mundo. Si usted deja de satisfacer los deseos pecaminosos del otro, usted es odiado. Bueno, siempre es odiado, hermano, pero ahí claramente odiado, porque se aman a sí mismos. Allá en el mundo nos amábamos a nosotros mismos, y aquí en la iglesia luchamos con no amarnos tanto a nosotros mismos. Esa es la batalla que tenemos. Entonces, aquí sucede una tragedia, porque esta vida pasada reflejaba nuestra separación con Dios, la que está describiendo Tito. Reflejaba esa separación real que acabamos de ver en el Génesis. Esto tiene toda una explicación ahí. Y usted lee todo un libro antes, mire qué ancho lo que está detrás del texto del que venimos, y ahí hay una explicación extensiva de lo que yo le estoy diciendo, hermano. Entonces sucede algo que también es importante tener en cuenta, y lo habíamos visto también brevemente la vez pasada, pero lo vamos a revisar un poquito mejor hoy. Génesis 3, del 17 al 19, yo se los voy a leer. Dice, entonces el Señor dijo a Adán, estas ya son las sentencias por haber desobedecido el pacto. Dice, el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él. Y acuérdese, los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, esto no debía haber sido duro para Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay consecuencias. Y esas consecuencias, mi amado hermano, se encuentran ahí en la tierra, en el mundo caído, tal cual sucedieron desde el Génesis. No tal cual, han habido pequeñas mejoras porque Dios es bueno. El Señor después causó un diluvio, fíjense. Y después del diluvio esto mejoró un poquito. Pero digamos que
esto sigue siendo el principio que rige la tierra. Entonces, cuando usted entiende esto, usted dice: todo buen fruto que el hombre quiere producir requiere del arduo trabajo de limpiar la tierra. Y usted puede decir: pero yo no soy agricultor. Bueno, pero si usted es abogado, a usted le revisan las escrituras y le saca sudor de la frente. Yo soy programador y me escapo a morir del corazón, porque está llena de espinas la tierra. Lo que usted sea, hermano, póngale nombre a su profesión, a lo que usted hace para vivir, todo le va a sacar canas verdes. Hasta si usted dice: mire, yo soy propietario de Airbnb, espérese que empiecen a llegar todos estos pecadores y empiecen a destruirle todo en su hermosa propiedad, y encima le pongan una estrella, y entonces va a entender que aún en la hamaca usted está sudando arduamente, trabajando para que haya buen fruto. Arduamente. Y esa es la razón por la cual hoy nos toca que el trabajo sea arduo. Pero vaya haciendo usted el contraste con los mandamientos de Dios, que no son gravosos. No es un ataque al trabajo el que estoy haciendo, es simplemente una revisión de la realidad sin Cristo. Todo buen fruto requiere que usted sude. Y eso es increíble, porque verdaderamente este trabajo con el que los hombres tienen que esforzarse para obtener un buen fruto, aunque sea pagano. Puede venir un pagano y darse duro con la tierra y quitar los espinos y echarle abono, sembrar un naranjo, y va a crecer y van a dar buenas naranjas, bien ricas, con jugo. Claro, esto no le trajo la salvación a este hombre, pero probó la fruta y dijo: esto me ha dado un buen fruto. Claro que lo puede hacer un pecador. ¿Sabe por qué? Porque eso nada más era la enseñanza que Dios nos quería dar a través de la vida misma, de lo duro de nuestra vida para producir buen fruto, de lo realmente duro que iba a requerir el verdadero buen trabajo de la tierra, la verdadera buena obra que nos iba a permitir a hombres pecadores cosechar verdadero fruto de vida nueva. Porque ese sudor de la frente de su trabajo es tan solo, mi hermano, un anuncio del sudor de Cristo para ir a la cruz del Calvario y hacer la verdadera buena obra en la cual usted puede tener el fruto de la vida eterna, beber del agua de la cual nunca más tendrá sed, comer de aquel alimento de vida, del pan de vida que es Cristo Jesús. Solamente la obra buena de Cristo puede proveerle eso, mi hermano. Y entonces la vida nos enseña a los hombres que el arduo trabajo es lo único que produce el buen fruto, y solamente el verdadero arduo trabajo con el sudor de la frente hecho por aquel verdadero nuevo Adán podía darnos el fruto de la vida nueva. Dice Lucas 22:44: y estando en agonía oraba con mucho fervor. ¿Quién es este? Cristo Jesús. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Era Jesús trabajando la tierra, mi hermano. Jesús haciendo el trabajo de que la tierra pudiese ser redimida y sembrada con la semilla del evangelio. Por ende, usted no puede dar por sentado, no puede tomar como algo normal el ver el verdadero buen fruto que solo el evangelio produce, porque esto costó el sudor. Costó el sudor del postrer Adán, sudor como gotas de sangre, mi hermano.
Esa es la buena obra que Él ha hecho por nosotros. Y curiosamente, mi hermano, el Señor, todos estos son detalles hermosos que Él organizó en su palabra. Él estaba junto a árboles de olivo, porque Él estaba haciendo ese olivo, ese fruto exprimido para la unción de su pueblo. Usted no puede tomar como si fuese algo normal de lo que usted está siendo partícipe en Cristo, mi hermano. Si a usted le cuesta ganarse el pan, que se va a ir al polvo, porque dice que Adán, el Señor le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Si a usted le cuesta ese pan, que igual lo va a llevar a la tumba, usted debe valorar el precio del trabajo del pan de vida. Usted debe valorar el precio de la obra de Cristo Jesús. Y ahí entra la manifestación de la bondad, mi hermano. Porque mira lo que dice el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y se acuerdan de una característica que hablábamos de esta frase, que es el nombre de esta serie. Si no se acuerdan, se la voy a tirar más adelantito. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia, no por lo que usted hace, hermano, que usted cree que es bueno, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Yo quiero que usted le ponga atención al hecho de que la manifestación de la bondad de Dios, como ya había dicho desde el capítulo 1 Pablo, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Que Pablo está diciéndole a Tito en la salutación que esto había sido determinado en tiempos eternos y que se manifestó a su debido tiempo. Usted lo puede revisar después. Y en Génesis 3:15, porque hoy estamos bien de Génesis, dice la palabra de Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, aquí le está hablando la serpiente, y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el talón. La bondad de Dios comenzó a ser anunciada y prometida fielmente desde la misma caída. Desde ahí fue prometida la victoria de la simiente de la mujer. Y desde ahí la expectativa de esa victoria, de cómo vendría, que es anunciada en toda la escritura, va avanzando poco a poco en la simiente de la mujer, que va produciendo hombres usados por Dios, pero que eran pecadores. Y parecía completamente imposible aquello, porque primero Eva tiene a Caín y ella piensa que él es, pero resulta que lo que hace es reflejar el pecado contra Dios, ¿se acuerdan? Contra el hermano. Luego aparece el justo Abel, y el justo Abel es asesinado por Caín. Luego el Señor permite el nacimiento de Set, y de Set sus hijos, que son los hijos de Dios. Pero luego vemos que los hijos de Dios se mezclan con los hijos de los hombres y nacen hombres poderosos, gigantes. Y otra vez el mundo vuelve a caer en caos. Pero Noé halló gracia delante del Señor. Y Noé parece ser entonces la simiente. El Señor le permite a él y a su familia edificar un arca, llevar la semilla de una nueva creación, porque esa arca era como una semillita, donde ahí venía la creación nueva que iba a haber. El Señor iba a decrear la tierra a través de un diluvio. Y parece entonces quizás Noé es. Y Noé desciende del arca y Noé
siembra una viña, hasta ahí todo bien, y se embriaga. Y así, hermano, yo puedo venir y continuar y continuar y continuar, decepción tras decepción tras decepción. El Señor hace un pacto con David y le dice que de su hijo le va a edificar casa y que va a tener un trono perpetuo. Y nace su hijo y en efecto edifica un templo. Pero usted sabe quién es Salomón, mi hermano. Ok, se necesitaba entonces que la manifestación de la bondad de Dios, ¿me entiende, hermano? Sí, yo quiero que usted le tome peso a esa frase. La manifestación de la bondad de Dios necesitaba que la simiente victoriosa fuera un nuevo Adán, un nuevo hombre. Tenía que ser un ser humano. Pero venimos viendo que los seres humanos no pueden. Los seres humanos no podían. Los ungidos del Señor, los Mesías, porque es básicamente la misma palabra en hebreo, los ungidos del Señor, mi hermano, los Cristos del Antiguo Testamento, resultaban todos patojos. Y necesitábamos que un hombre pagara el precio. Necesitábamos que un hombre hiciera por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. No había esperanza. La manifestación de Dios nuestro Salvador es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Zacarías 6:12, fíjese lo que dice. Y dile, así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Vendrá un hombre. Por cierto, si usted se pregunta dónde estaba la profecía de que Jesús sería llamado Nazareno, aquí está el texto. No nos vamos a meter a clases de hebreo, pero es la misma palabra. Es Nazaret y Nazaret. Y el Señor fue llamado Nazareno porque Él era el renuevo. Gloria a Dios por su palabra. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, del 21 al 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, aquí encontramos la confirmación en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo de que era necesario de que la manifestación de la bondad de Dios fuese a través de un hombre, fuese a través de un humano. Pero para que el hombre pueda ascender a los cielos, la morada de Dios, mi hermano, no es posible. Óigalo bien. Ningún hombre puede ascender a la morada de Dios. Ningún hombre puede acercarse al Señor si no es Dios quien desciende de los cielos. Entonces aquí esto se vuelve imposible, porque un hombre debía de hacer esta redención, pero nadie puede acercarse a Dios, porque tiene que ser Dios quien desciende de los cielos. Entonces la fórmula se vuelve imposible. Pero Juan 3:13, Jesús nos dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús nos confirma, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy verdaderamente Dios, que habito en las alturas, que habito en los cielos, y soy
la manifestación de la bondad de Dios, porque soy verdaderamente hombre y soy Dios que habito en los cielos y he descendido para salvarlos. Mi hermano, esa es la manifestación de la bondad de Dios. Que el Señor hizo lo imposible por salvar a la humanidad perdida, por salvar a aquellos que Él ha escogido, por darnos vida nueva. Esto solamente, hermano, puede ser hecho en bondad y en amor. Y fíjese lo que dice más adelantito: se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. La manifestación de Dios y su bondad es el antídoto perfecto, es la fórmula contraria que destruye por completo el hecho que nosotros éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Porque nosotros éramos aborrecibles, pero Él es bueno. Y Él mismo descendió a salvarlo, hermano. Y usted y yo nos odiamos unos a otros fuera de Cristo, pero su amor hacia la humanidad fue manifestado a través de su bondad. A aquellos aborrecibles el Señor los ama. ¿Cómo? No me pregunte. Ya ahí ya nos escapamos ya del entendimiento humano. Él nos escogió no por nada que nosotros tuviésemos que presentar, mi hermano. ¿Qué trapo de inmundicia le podría presentar yo al Señor? Esa es la bondad. Y usted no puede darla por sentado, mi hermano. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Y Él nos amó de esta manera, mi hermano. La venida de Dios mismo al mundo, naciendo de una virgen, nos habla de esta salvación hecha en bondad. Que no solamente es amabilidad, mi hermano, sino también es excelencia moral. Nadie, mi hermano, tiene ni por ser que excelencia moral. Jesús mismo le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno. Cuando nosotros vemos esto, decimos: la excelencia moral con la cual Dios actúa, la bondad de Dios es perfecta, porque Él no transgrede su mismo juicio, su misma ira, su mismo castigo al pecado, su misma justicia. Él no la transgrede, sino que obra a cabalidad para obrar la redención, mi hermano. ¿Por qué? Porque iba a ser castigado por usted y por mí un ser humano, hijo de Adán. Pero un ser humano, un hijo de Adán, un cordero sin mancha, que satisfizo completamente la ley de Dios. Imagínense ustedes, qué provisión, qué amigo tenemos en Cristo. Nos debe dejar sin palabras. Dios nos salvó sin ninguna contribución de nuestras obras estériles, mi hermano, sino que su obra en la cruz, y a eso se refiere con su misericordia. Dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad,
Él no nos salvó por nuestra obra de justicia. Si usted cree que la tiene, no nos salvó por eso, sino conforme a su misericordia. Y esto le debe recordar a usted, mi hermano, la cruz. Porque no es que no hubieron obras de por medio en su salvación. Lo que hablamos de nuestras obras para causar que la tierra produzca frutos perecederos, lo hablábamos precisamente para entender esto. Nuestras obras que nos llevan al polvo no nos pudieron salvar. Pero la misericordia de Dios en la buena obra de la cruz es la que a usted hoy le ha dado la vida nueva, la redención en Cristo Jesús. Y ya que hemos hablado bastante de buenas obras, mi hermano, usted podría decir: hermano Carlos, pero hemos hablado muy poco de la parte práctica, de lo que hay que ir a hacer al mundo, de lo que hay que hacer de buenas obras. Mi hermano, la buena obra que permite cualquier otra buena obra es la de la cruz. Si usted no parte por la obra de la cruz, de nada sirve cualquier otro intento de obra estéril que usted haga. Es como sembrar las frutas que yo le dije, que usted se la va a comer y se vira al polvo de la tierra. Usted puede ir al África y llevarle comida y sanar del hambre al África y volverle a Europa. Pero Europa es un lugar terrible. Sí, no solo qué bonita la Torre Eiffel. Vaya a hablar y conozca los corazones de muchos de los europeos. Porque ellos tienen mucho trabajo que les ha dado mucho fruto, pero que no los ha podido salvar. Por ende, el trabajo de la cruz es irreemplazable, hermano. La misericordia de Dios por la humanidad es lo único que le da sentido a cualquier buena obra. Ok, arreglando esa parte, hoy vaya usted, mi hermano, y haga buenas obras cimentadas en la buena obra, cimentadas en la verdadera buena obra. Dele usted alimento al hambriento, pero asegúrese que el primer alimento que este hambriento necesita es la misericordia de Dios por medio de Cristo. Preocúpese por aquel que no tiene hoy en la noche donde dormir, pero también preocúpese porque si se muere va a ir al infierno. Solo la obra de la cruz puede resolver eso, mi hermano. Y solo la predicación de la obra de la cruz puede hacer que sus obras tengan sentido. Porque sus obras van a tener sentido por la obra de la cruz. Esas son las buenas obras que el pueblo de Dios debe estar deseoso de hacer. Buenas obras que parten del evangelio, que parten de la verdad de Dios, que salva al pecador y que luego lo redime en todas las áreas de la vida. Pero sin esa primera gran obra, usted está arando el mal. La misericordia de Dios es entonces algo completamente vital para que nosotros podamos ser salvos. Y la misericordia de Dios se manifestó en la obra de la cruz. Esa misericordia de Dios es hecha, dice aquí más adelante, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y aquí estamos conectando nuevamente con el texto del domingo. Fíjense cómo es Dios de providencial y de bueno. Esta misericordia, dice acá, es por medio del lavamiento de la regeneración. ¿Qué es el lavamiento de la regeneración? El domingo pasado veíamos en Ezequiel capítulo 36,
Pero yo me lo voy a llevar un poquito más atrás todavía, porque como hoy andamos que nos vamos a Génesis, no vamos a dejar de irnos a Génesis. Vamos a irnos a Génesis 1 del 9 al 10. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Tiene que ver el lavamiento. Bueno, ahí dice agua, ¿verdad? Júntese el agua, que aparezca lo seco. Y dice, y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Si usted sigue leyendo el siguiente versículo, usted se va a dar cuenta que esta tierra comienza a producir toda clase de vida. Había sucedido un lavamiento en la creación. Había sucedido un bautismo, por así decirlo, en la creación. La tierra surge de entre las aguas y entonces la vida es posible. Fíjense qué interesante. Génesis 8:13. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas. Otro bautismo. Se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. ¿Dónde volvió a surgir la vida, mi hermano? Porque la tierra, después de pasar por las aguas, estaba ahora seca y fértil para que pudiese ser cultivada nuevamente. Y después vemos que Noé hasta sembró una viña. Y hoy sí vamos a ir a Ezequiel 36:25. Entonces, y aquí usted se le debería poner la piel chinita si usted ha estado entendiendo este tema de la creación y de la nueva creación. Entonces lo rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias. ¿Se acuerda cómo había quedado la tierra? Y de todos sus ídolos los limpiaré. Otra vez, las aguas prometidas como aquello que va a develar una tierra fértil sobre la cual va a nacer árboles y nueva vida que va a fructificar. Hoy esta es la promesa del nuevo pacto. Este es el verdadero lavamiento. Esta es la verdadera nueva creación. Y fíjese que después dice, y la renovación del espíritu. La regeneración, que es un lavamiento, y la renovación del espíritu. Pero ahí, hermano, ya lo ponchó. Ya Pablo lo ponchó, porque eso ya no lo va a poder demostrar. Ese hombre, tenga su Biblia. Génesis 1 del 1 al 2. Con los mismos elementos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Qué hace la diferencia aquí, mi hermano? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Yo sé que no es suficiente, mi hermano. Vámonos a Génesis 8, del 11 al 12. Dice: hacia el atardecer la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo a la paloma, pero ya no volvió más a él. Fíjense que la paloma, después nosotros encontramos más adelante en los evangelios
que simboliza al Espíritu Santo. Y cuando la paloma ya no volvió más a Noé, lo que sucedió fue que la paloma se fue a posar a la tierra. O sea, el Espíritu Santo, después del diluvio, volvió a permitir que la humanidad se reprodujera, que los hijos de Noé se reprodujeran con el fin único que la simiente de la mujer llegase a su cumplimiento. Era necesario que el Espíritu Santo de Dios se posara en la tierra y estuviese involucrado en el lavamiento que hubo en el diluvio. Así que otra vez de nuevo los mismos elementos, agua y espíritu. Hermoso es esto. Y Ezequiel 36, del 26 al 27, aquí es la promesa del nuevo pacto, dice: además les daré un corazón nuevo y pondré, y aquí ya saben ustedes, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esto último es lo necesario para que los cretenses cristianos puedan ser recordados por Tito de obedecer. Y usted también, porque usted y yo somos testigos del cumplimiento de esta verdad. Que el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, ha sido puesto en usted. Usted, si es creyente, ha recibido un nuevo espíritu. Y hoy el Señor ha hecho que usted tenga nuevos afectos para andar en sus estatutos y cumplir cuidadosamente sus ordenanzas. Entonces la misericordia de Dios, Él la obró por medio del lavamiento, de la regeneración. Hoy una nueva regeneración en la cual usted nace de nuevo a una nueva vida en Cristo, y la renovación por el Espíritu Santo. Esta regeneración y renovación por el Espíritu Santo son como aquella obra del Espíritu en la creación que se movía sobre las aguas. Y por eso es que usted, si ya se bautizó y pasó por las aguas, que no es en vano, que ese es uno de nuestros sacramentos, el Señor está de esa manera. Quiero aclarar, el bautismo no es salvífico en términos de que usted se va a ir al cielo porque se bautizó. Usted es regenerado por la obra del poder del Espíritu Santo. Pero a través del bautismo sí suceden cosas importantes, mi hermano. Y nosotros en esta iglesia se las hacemos saber de una manera a veces hasta dolorosa. Usted se vuelve miembro del cuerpo de hermanos de la iglesia local a través del bautismo. Entonces Pedro dice que el bautismo salva. Esa es una forma de salvación, porque usted entra a la comunidad de fe y eso le salva de pertenecer a una comunidad en la cual usted no tiene hermanos que lleven sus cargas. Eso le salva de la soledad, de usted ser un cristiano abandonado en este mundo, que si no está buscando una comunidad de fe, muy probablemente no es un cristiano. Entonces el bautismo, dice Pedro, salva. Pero ojo, no me van a sacar de contar, a recortar el video, que entonces, gran herejía. El bautismo en ese sentido salva, mi hermano. Usted tiene que ser capaz de decir todo lo que la Biblia dice, pero decirlo correctamente. Y entonces aquí usted ve que esa obra de la misericordia de Dios es esta salvación completa. Y es esta misericordia de Dios que nos permite hoy ser una nueva creación. ¿Usted se da cuenta de eso? Es la enseñanza bíblica, que usted hoy es una nueva criatura. Usted es el fruto del nuevo pacto en una nueva creación. Así como en la creación original se separó el agua y salió la tierra y dio todo tipo de árboles y de frutos y produjo animales, pues hoy en día esa tierra
que surgió de entre las aguas, mi hermano, es la nueva vida a la que usted ha venido en Cristo. Y esa nueva vida hoy produce un fruto de vida que no puede producir la naturaleza caída. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura, mi hermano. Esa es la enseñanza bíblica. Usted es una nueva criatura. Dios nuestro Salvador en este nuevo pacto ha hecho algo maravilloso, mi hermano. Y es que ha derramado abundantemente sobre nosotros, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y mire, esto es otra cosa que usted no puede tomar por sentado. Dios nuestro Salvador ha derramado abundantemente sobre nosotros al Espíritu Santo por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y eso no es cualquier cosa, esa es la promesa del Padre. Es la fidelidad de Dios llevándose a cabo. Fíjese lo que dice Lucas 24:49. Ya voy a terminar, hermano, no se preocupe. Dice la palabra de Dios: por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. Esa es la promesa que se viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Y Jesús aquí lo confirma. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Dice Hechos 1:4, mismo autor, Lucas. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, este Jesús con sus discípulos, sino que esperaran ¿el qué? La promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. La promesa del Padre. Hechos 2:33, mire cómo se manifiesta la promesa del Padre. Dice aquí Pedro: así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿quién la recibió? Cristo. Ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Cristo Jesús recibe la promesa del Padre porque Él, mi hermano, no usted solo en segunda instancia, usted solo como producto de. Cuando usted oye esa terminología de el ungido, aquel hermano es bien ungido y aquel es el ungido del Señor, no te metas con el ungido. El ungido es el que recibió la promesa del Padre, mi hermano. Porque Cristo Jesús, cuando ascendió a los cielos, fue investido con el Espíritu Santo, con el aceite del Espíritu. Y el aceite del Espíritu servía solamente para, bueno, el aceite en el Antiguo Testamento, que aquí es el aceite del Espíritu, el aceite solo servía para dos tipos de cosas. Una era para ungir a aquellos que iban a ser sumos sacerdotes o sacerdotes, y para ungir a reyes. Por ende, el ungido en los cielos al ascender y recibir la promesa del Espíritu es Jesucristo, quien recibe en su cabeza el aceite del Espíritu, y el aceite del Espíritu desciende de la cabeza al cuerpo. ¿Qué salmo es el que dice que el aceite baja por las barbas de Aarón y se va hasta las vestiduras, hasta los bordes de las vestiduras? Los salmos hablan de Cristo, hermano. Y es exactamente lo que nos está queriendo transmitir la palabra. La unción, el ungido es Cristo. Y usted ha sido ungido porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces usted ha recibido la promesa del Padre. Y fíjese qué hermoso, porque por la fe en la obra de Jesucristo, dice aquí más adelante, dice: Él derramó sobre nosotros abundantemente lo que estábamos hablando, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, su unción sacerdotal y real. Dice: para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esta unción es derramada
sobre nosotros para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos de la vida eterna. Veníamos por otra línea viendo la gracia de Dios, que era la línea de la promesa del pacto, del nuevo pacto, que es la promesa del Padre. Pero hoy nos encontramos con una línea que es más parecida a lo que le encantaría predicar si estuviera aquí parado Lutero. Y es la justificación. Pero aquí hay un detalle interesante en Tito. Nosotros como reformados amamos la justificación por solamente fe. Usted no puso ningún, y eso lo afirmamos, usted no puso ningún granito de obra para su justicia. Pero aquí lo está tocando en relación al derramamiento abundante del Espíritu. Y fíjese que hay una frase de Agustín de Hipona que yo le quiero leer, que se encuentra en sus escritos contra el pelagianismo. Y él hace una pregunta retórica y dice: ¿qué más, después de todo, significa ser justificado, según Romanos 3:24, sino hecho recto por aquel que justifica a los pecadores, para que los pecadores se conviertan en justos o rectos? Hay un pequeño tono distinto en el concepto que acá Agustín está tomando sin negar la justificación por fe. Y es la rectitud. Porque la justificación a la que aquí se está refiriendo con mayor énfasis tiene dos lados. Uno es la obra de Cristo, en la cual usted es justificado solamente por la fe. Pero solamente por la fe usted es hecho recto, porque si usted es justificado, usted es hecho justo, y entonces el Espíritu Santo le vuelve a usted recto, y usted recibe la rectitud de Dios. Y este es un aspecto que acá está siendo enfatizado por Pablo en la justificación, porque lo que está haciendo es enfatizando, y más adelante vuelve a repetir el énfasis en las buenas obras. Lo que está enfatizando es el hecho de que el Espíritu de Dios ha sido abundantemente derramado. Pero aquí hay algo bien interesante que nos va a ayudar a resolver este dilema, que muchos hicieron: oh, chinito, así como, ¿qué está queriendo decir el hermano? Aquí está el hecho trinitario sumamente interesante. Fíjese, la justicia de Cristo Jesús imputada a nosotros sin ninguna obra. Usted es salvo por gracia por medio de la fe. Pero esa justicia imputada no vuelve acepto delante de Dios Padre. De tal manera que Dios, el Espíritu Santo, puede morar en usted y santificarlo. Fíjese, Padre, y santificarlo, dice, enviar al Espíritu Santo a usted, porque si usted no fuera justo, el Espíritu Santo no puede morar en usted. Santificarlo de tal manera que usted sea recto como Cristo. ¿Puede ver usted la obra trinitaria ahí? Es glorioso. La justicia de Cristo nos vuelve aceptos delante del Padre. El Padre ha prometido dar su Espíritu a aquellos que son su pueblo. Y cuando el Espíritu Santo llega a la vida del creyente, lo que hace el Espíritu es que santifica al creyente y lo vuelve recto como Cristo. Y ese es el concepto completo de la justificación que aquí está enfatizando Pablo, y que usted como creyente ha recibido por medio del abundante derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Y eso es algo que usted no debe tomar por sentado, y con esto voy a terminar, mi hermano. ¿Por qué no lo debe tomar por sentado el derramamiento del Espíritu Santo sobre usted? ¿Sabe por qué? Porque vimos en el Éxodo con el pastor Jaime que el pueblo le decía a Moisés: dile a Dios que hable contigo, no queremos oírlo.
No soportamos escucharlo. Y el estruendo de la presencia de Dios en el monte era terrible. No podían resistir ni siquiera su sonido. Nos vamos al templo. Salomón termina el templo y en la dedicación el Espíritu Santo de Dios desciende, la gloria de Dios llena el templo. ¿Y qué pasó en el templo, hermano? Pues mucha gente canta pensando que ese fue un evento glorioso. Ay, que tu gloria caiga, Señor, así como aquella vez en el templo y no podamos resistir tu presencia. ¿Sabe que eso es una tragedia? Y todavía después Salomón dice: este templo que yo he construido no te puede contener. No te puede contener. Yo quiero que usted contemple con los ojos pelados, mi hermano, el hecho que la enseñanza bíblica hoy es que usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El hecho que el Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente sobre usted. Imagínese la justicia de Cristo impartida por Dios a usted para que usted pueda hacer la casa, la habitación del Señor. Deténgase a pensarlo y gloríese en Jesucristo. Y agradézcale al Señor. Y póngase manos a la obra. Porque si usted ha sido lleno del Espíritu Santo, algo que anhelaban los antiguos, mi hermano, pero solo lo pudieron saludar como una promesa, hoy usted ha recibido la promesa del Padre. Y hoy usted está capacitado para toda buena obra. De verdad, mi hermano. Hoy usted ha sido investido del poder de lo alto para hacer la misma obra que Cristo hizo en este mundo, de ser necesario de morir, ya no para redimir a nadie. El sacrificio de Cristo fue suficiente, pero usted puede llegar hasta morir, tomar su cruz y morir por aquellos pecadores. Nosotros somos justos que mueren por pecadores. Y de ahí para abajo, cualquier obra que usted haga será una buena obra, hecha en Cristo Jesús. Por el impartimiento del Espíritu Santo, la misericordia de Dios, con la cual hemos sido justificados por la fe y hechos rectos como Cristo Jesús, a través de la santificación del Espíritu. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias por la obra preciosa de Cristo Jesús, que hoy nos permite a nosotros ser aquellos que se pueden llamar hijos de Dios en Cristo. Hoy nosotros tenemos dádivas eternas, la promesa del Padre, el Espíritu Santo habitando en medio de nosotros y en nosotros. Y tenemos la capacidad de poder vivir vidas del Evangelio que le muestran a este mundo la obra redentora de Cristo Jesús. Desde las autoridades a las cuales nos sujetamos en obediencia a ti, Señor, hasta el más pequeño de los pecadores. Hoy nosotros tenemos el mensaje de la cruz, donde fueron exhibidos públicamente, donde la luz expuso la tiniebla y donde nosotros hallamos redención y vida eterna. Padre, que entendamos esto para que seamos cristianos que viven vidas eficaces en este mundo, para que seamos cristianos que no se quedan quietos, que no se conforman con su estilo de vida actual, con su santidad personal y también con su práctica de la santidad corporativa, que no se conforman con la forma en la cual están obedeciendo tus mandamientos, sino que los vean como aquellos mandamientos que no son gravosos. Padre Santo,
Gracias porque hoy, así como tú mandaste a Tito recordar a los cretenses, hoy nos hiciste recordar que la obediencia que nosotros te debemos a ti para predicar el Evangelio, para sufrir por el Evangelio, para ser humillados aún por autoridades, tiene todo sentido, porque la obra no es nuestra. La obra fue ya hecha en la cruz. Y nosotros somos solo receptores de esa gran obra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.